Entender el contexto político, social en el que se da esta emergencia que todavía lo agrava más. Agradecemos que esta noche nos tome la comunicación María José Martínez. Ella es periodista, una periodista venezolana que vive en México y que aquí desde su trinchera está haciendo pues su labor, precisamente informar que en estos momentos es fundamental. ¿Cómo estás, María José? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Primero que nada, nuestra solidaridad con todo tu pueblo. Sabemos y entendemos, o podríamos entender lo difícil que es para ti estar lejos de tu gente, lejos de tu país, en esto que decíamos muchos han catalogado como la peor tragedia en el último siglo en Venezuela. Muchísimas gracias, Alejandra, y buenas noches a ambos. Gracias por seguir dándole cobertura a esta situación. En efecto, la situación es muy caótica. Siguen los grupos de rescatistas tratando de encontrar personas. Pues hay muchos familiares que están a las afueras de estos edificios que colapsaron y pues que piden y claman, más que pedir es un clamor de ayuda a las autoridades y a los rescatistas. Afortunadamente incluso hoy se han conseguido algunos casos como por ejemplo niños, y es un milagro dado que este sismo ocurrió el pasado miércoles 24 de junio, que todavía podamos encontrar personas con vida, pero la magnitud de la tragedia, permítanme compartirlas, es muy grande y creo que no nos va a alcanzar todavía para poder estimar los daños, porque hay que tomar en cuenta que Venezuela estaba pasando por una crisis humanitaria que el gobierno no reconocía, pero que ha quedado en evidencia, no solo con el colapso de los hospitales, que no tienen capacidad de poder salvar a las personas que han sido rescatadas de los escombros. Les puedo decir de muy buena fuente que muchas personas que fueron salvadas de estos edificios que colapsaron no consiguieron atención médica en los hospitales. Tenemos una expresión en Venezuela que es decir, ruleteados, o sea, fueron llevados y perecieron en ese entonces. Y esto se suma a una situación muy crítica. Afortunadamente, la solidaridad se ha prestado por parte de la ciudadanía. Venezuela vive hoy una situación muy similar al año 1985 que vivió México, este sismo, pero con la diferencia que eventualmente el gobierno en México terminó actuando. Aquí no. Aquí el gobierno no solo no actúa, no solo no permite que no llegue la ayuda humanitaria, ha impedido, por ejemplo, que lleguen los bomberos de Medellín, que estaban dispuestos a brindar sus servicios de rescate, impidió que más de 200 rescatistas se quedaran varados en el aeropuerto de Barajas, en España, de distintos puntos de Europa, y no fueron a prestar ayuda. Austria también estaba enviando un grupo de médicos, y esto en la emergencia que nosotros necesitamos en este momento es fundamental, y el gobierno ha impedido lamentablemente que lleguen estos rescatistas. Y permítanme agregar, no solo esto, ayuda humanitaria que venía desde el estado Bolívar, que hace conexión muy cercana en la frontera con Brasil, Santa Elena de Guairén. Las gobernaciones las están reteniendo para colocar los sellos de la gobernación, como si pudieran pues engañar a las personas, que la ciudadanía está desesperada. Debo decirlo, no estoy exagerando. La ciudadanía está desesperada porque ha sido por sus propios medios que están sacando a sus familiares. Hay videos donde uno ve a sus propios familiares sacando con sus propias manos, porque ni siquiera los cuerpos de seguridad han llegado a los lugares. Y hay que decir, la zona de desastre, que ustedes han podido escuchar este nombre, es La Guaira, y es una zona donde no todo el mundo ha llegado porque el colapso de las estructuras ha sido de una magnitud que no sé si lo han visto, pero la propia NASA está haciendo una primera previsión, un primer ensayo de lo que puede ser el reporte total de las estructuras, y está calculando una estimación de más de 59,000 estructuras que pudieron perecer, que colapsaron en este lamentable doblete sísmico. Pero les decía que no solo La Guaira, es también otras zonas donde no ha llegado la ayuda, el estado Yaracuy, por ejemplo, o el estado Falcón, Morón, y otras zonas donde la tragedia se divide en distintas etapas, ¿no? Entre quienes perdieron sus familiares, entre quienes perdieron todo y no tienen nada para empezar, en un país con una crisis humanitaria como es Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, hoy está en un nivel de pobreza y de
y perece como si fuera Haití o Afganistán, a pesar de tener las mayores reservas de petróleo. Esa es la condición. Y ha quedado en evidencia, Alejandra, y ambos le digo que los cuerpos bomberiles no tienen guantes, no tienen linternas. La gente ha tenido que utilizar sus celulares para alumbrar en medio de los escombros. Es una tragedia, no solo porque un evento natural así es trágico, es una tragedia para un país que ha sufrido los embates de la corrupción, que tiene el deterioro de unos sistemas, de unos servicios públicos, y que ahora la reconstrucción es muy dolorosa y va a quedar en manos de la gente, porque el gobierno lo único que está haciendo en este momento es obstaculizar la ayuda humanitaria que está llegando de parte de ustedes, por ejemplo, de México y de otros países, y de los propios venezolanos que están alrededor del mundo, que están enviando donativos. Ahora, María José, esto que señalas es muy importante porque además es lo que está trascendiendo a nivel internacional, que además preocupa e indigna a la comunidad internacional, porque si es obvio, si es clara la necesidad de ayuda, si los venezolanos lo están compartiendo a través de sus propios medios, de familiares que viven en el éxodo, que viven en el extranjero, la necesidad de la llegada de ayuda, pues estas expresiones, como decías bien, el impedimento que los bomberos de Medellín entraran a Venezuela, el impedimento también para que aviones, avionetas privadas desciendan con ayuda, el pedirle a rescatistas presentarse en eventos oficiales para pues, elogiar la figura presidencial o algunas figuras oficiales. Bueno, pues solamente habla de un rasgo de mezquindad del gobierno, pero también habla de sus prioridades. Y la prioridad ahora es atender la emergencia, rescatar. No se trata de llamar a un acto antisoberanía, pero ¿qué podría pasar? Porque el mundo no puede cruzarse de brazos y nada más pensar que las autoridades venezolanas simplemente no hacen nada por su pueblo. Lo que estamos viendo es que gracias a la ciudadanía que se ha movilizado en un ejercicio, por eso ponía el caso del ejemplo de lo que vivió México en el año 85, gracias a la ciudadanía es que se han podido rescatar, pero además gracias a la comunidad internacional, gracias a los gobiernos que llegaron en un primer momento. Por ejemplo, hubo un grupo de los Topos de México que llegó rápido y no consiguieron ningún obstáculo, y fue rápida la acreditación. Posteriormente se ralentizó la acreditación. Y uno se hace esta misma pregunta que tú te estás haciendo. ¿Cómo es posible que no haya prioridad para salvar vidas? ¿Cómo es posible que la presidencia encargada después del 3 de enero, que en este caso está a cargo de Delcy Rodríguez, haga un acto público y públicamente diga: sacamos a los rescatistas de estas labores tan vitales para agradecerles? ¿Cómo es posible que no haya prioridad? Y aquí quiero dejar un mensaje muy importante. Durante años, colegas, durante años vimos la efectividad del chavismo para impedir las movilizaciones de la oposición. Eran efectivos para detener en menos de 24 horas y 48 horas a los testigos de mesa de las elecciones del 2024, donde Nicolás Maduro perdió las elecciones. Y aquí no hemos visto la misma efectividad. Aquí la propia ciudadanía le ha llamado la atención a los militares, que además hemos visto se han aprovechado el pillaje en estas circunstancias de saquear y robar casas. Se han visto videos de militares. Y aquí la propia ciudadanía le ha reclamado a las Fuerzas Armadas, que ustedes recordarán, si alguna vez vieron noticias de Venezuela, siempre salían indignadas. No hemos visto un mensaje de los militares, no hemos visto un despliegue, no hemos visto las instituciones, una ausencia absoluta del Estado venezolano, que han politizado una situación que requiere una consideración humana. Les voy a decir un dato. Ayer en la noche el gobierno decidió cerrar el espacio aéreo, y era por el rumor de que María Corina Machado iba a llegar al país. En efecto, ella posteriormente confirma que está en Ciudad de Panamá, y que pues debido a este cierre del espacio aéreo de los vuelos comerciales ella no fue. Y esto lo sé de fuente fidedigna, porque estoy trabajando con un grupo que está llevando donaciones durante el fin de semana, y que sigue en los centros de acopio, y que invito, aprovecho el espacio, como por ejemplo en la UNAM, donde están recopilando, en la Embajada, o en la Pitaya, que es un restaurante, así como otros espacios donde se están haciendo donaciones. Y los Topos, que iban a llevar pues insumos,
fueron en un momento detenidos porque el espacio aéreo había sido cerrado. ¿Cómo puedes pensar en ese momento? Afortunadamente se dieron cuenta de la medida y la levantaron inmediatamente y se pudieron ir. Pero esto es lo que está imperando en este Sí. momento, una prioridad sobre la política por encima del sentido de humanidad. María José, en Venezuela ya necesitaba la atención o el apoyo internacional, la ayuda humanitaria desde antes del 24 de junio que se vivieron los dos terremotos. ¿Cómo garantizar que precisamente esta atención internacional, este apoyo se mantenga durante la reconstrucción? Y no me refiero solamente a los edificios, a temas de salud, a temas humanos, sino también al tema político, económico e institucional en el país. Bueno, no olvidemos que el 3 de enero ocurrió un evento que pues cambió mucho al país. Y en esa circunstancia Estados Unidos tiene una responsabilidad de la que no se puede dejar de hacer cargo. Hemos visto que el presidente Donald Trump, que suele ser muy efusivo con sus redes sociales, no ha dicho más allá de lo que está sucediendo. Esa es una responsabilidad que tiene, pero también las autoridades que están a cargo del Estado venezolano. Es momento de que asuman el control sobre la situación, pero el control para ayudar a la gente, Alejandra, porque lo que está sucediendo es realmente una catástrofe. Y tú dices algo muy cierto, hay temores sobre qué pasa con la ayuda. Al principio la gente no sabía si donar, pero es tan grande la emergencia y son tan básicas las donaciones. Les estoy hablando de que se está donando paracetamol, se está donando gasas, se están donando analgésicos de venta libre, medicamentos que aquí logramos conseguir en México en menos de 20, de 30 pesos, es lo que se está necesitando en Venezuela. Vean la magnitud de la emergencia humanitaria, de que no hay medicamentos y de la situación. Creo que ahora nos toca a todos, como de hecho está sucediendo, ser Contraloría y veeduría sobre todas estas ayudas. El movimiento estudiantil, por ejemplo, hace unos instantes denunció que alrededor de 7 camiones que venían de Brasil fueron retenidos por la gobernación del Estado Bolívar y demandaban que esa ayuda humanitaria fuera entregada. Porque además no es solo la zona cero en La Guaira que está afectada, es otros municipios en Caracas donde ni siquiera ha llegado ningún tipo de ayuda. Es el estado Yaracuy, es el estado Falcón, son otros espacios donde ni siquiera ha llegado nada, absolutamente nada, con personas que perdieron sus viviendas, que no tienen ni siquiera cómo empezar. Y es necesario en este momento que les agradezco a ustedes este espacio, Alejandra, a ambos, les agradezco este espacio porque necesitamos que no solo los periodistas venezolanos que estamos alrededor del mundo hablando de esta situación, necesitamos que ustedes también, como periodistas internacionales, estos medios de comunicación, ayuden a hacer presión, porque la presión eventualmente genera respuesta ante las autoridades venezolanas. Y en este espacio yo aprovecho este espacio. El 3 de enero se generó mucha indignación por lo que ocurrió y estamos de acuerdo, pero necesitamos también que México reaccione ante lo que está sucediendo en Venezuela y se le pida, por favor, al gobierno venezolano que actúe primero como Estado, que deje ingresar la ayuda humanitaria, que respete, porque tenemos lamentablemente un historial de ayudas que quedan lamentablemente perdidas y que quedan enterradas y aparecen años después. Nos toca a todos ser contralores. Afortunadamente te puedo decir que de los centros de donación hasta el momento he visto han sido entregadas, y aquí la Embajada de Venezuela en México pues está haciendo lo propio. Hay que reconocerle ese trabajo, pero lo está haciendo obligada porque la ciudadanía la obligó a hacer ese trabajo. Pero está bien, no importa si la embajadora lo hace y el consulado lo hace, excelente. Necesitamos es que llegue la ayuda, no que María José, política, no creo. tenemos unos segundos. Unos Perdón. segundos precisamente, y me gustaría insistir en eso. ¿Dónde vale la pena ayudar? ¿Dónde vale la pena entregar ayuda en nuestro país? ¿Y qué es lo que valdría la pena más llevar? ¿Qué es lo que más se necesita y sería más fácil hacer llegar? Medicamentos para niños, por favor, si van allá a las farmacias, busquen medicamentos de venta libre para niños, busquen gasas para cura, guantes. Lamentablemente no hay guantes para los rescatistas, incluso los propios rescatistas de México lo han dicho. Todo lo que sea para remover los escombros. Lamentablemente ya estamos en la remoción de cadáveres, entonces se necesitan muchas bolsas negras para remover cadáveres, y sobre todo medicamentos. Y algo que pocas veces se dice y se piensa en los derechos de la mujer: toallas sanitarias, ropa interior,
ropa interior para hombres y para mujeres, eso también es importante. Y leche de fórmula para niños, niñas y adolescentes. Comida para niños. Particularmente antes de despedirnos, las infancias tienen una grave situación. Más de 680,000 niñas y niños están precisamente en estos momentos en riesgo, según datos de la UNICEF. Muchísimas gracias, María José Martínez, periodista venezolana en México. ¿Cómo te seguimos en tus redes sociales precisamente para informarnos de primera mano? Muchísimas gracias. @MarijoReport, abreviado de María José Report. Ahí estoy informando pues casi en tiempo real todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias a ambos. Al contrario, gracias a ti por regalarnos estos minutos. Muchas gracias a ti.